Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a llevar a cabo una función que compruebe si un número es un número primo. Antes de nada tenemos que tener claro qué es un número primo. Los números primos son los números naturales, es decir, los números enteros positivos, a excepción del 1, que solo son divisibles por sí mismos, y el 1. ¿Qué significa que un número es divisible por otro? Pues que el resultado de su división es un número entero. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los números primos? Empezando por el 2, 2 es divisible por 2 y 1, por lo tanto es primo. El 3 es divisible por 3 y 1, es primo. El 4 es divisible por sí mismo y por 1, pero también es divisible por 2. 4 entre 2 da 2, que es un número entero, por lo tanto no es un número primo. El 5 solo es divisible por 5 y 1, por lo tanto es primo. El 6 es divisible por 6, por 3, por 2 y por 1, por lo tanto no es primo. 6 entre 3 da 2. 6 entre 2 da 3, que son resultados enteros, y por lo tanto no es primo. Y 7 solo es divisible por sí mismo y por 1, por lo tanto es primo. Bueno, pues visto ya que es un número primo, vamos a ver cómo podemos definir una función que compruebe si un número, por ejemplo el número 3473, es primo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, pues vamos a definir la función es primo, que va a tomar un parámetro que va a ser el número que queremos comprobar si es primo o no, y que suponemos que va a ser un número entero positivo. Vamos a ceñirnos a la definición estricta de número primo y no vamos a tomar en cuenta los números negativos. Bueno, pues hemos comentado que un número primo tiene la característica de que solo es divisible por sí mismo y por 1. Por lo tanto, ¿qué estrategia podemos implementar para encontrar un número primo? Pues si a ese número le dividimos entre todos los números enteros menores que él hasta el 1, tenemos que comprobar que todas esas divisiones, excepto la división entre él mismo y la división entre 1, no dan como resto 0. Vamos a usar el operador módulo o resto de la división. Por ejemplo, si a 7 resto de la división entre 7 da 0. A 7 resto de la división entre 6 da 1. 7 resto de la división entre 5 da 2. 7 resto de la división entre 4 da 3. 7 resto de la división entre 3 da 1. 7 resto de la división entre 2 da 1. 7 resto de la división entre 1 da 0. ¿Qué podemos observar en estas operaciones que hemos hecho? Pues que en todas ellas el resto no es 0, excepto cuando se divide entre él mismo y entre 1, que da 0. El resto de las divisiones dan como resto algún número diferente de 0. Por lo tanto, podemos aplicar esta estrategia. Si, por ejemplo, 8 resto de la división entre 4 da 0, en este caso, el 8 ya no sería primo porque daría como resto de la división 0 cuando le dividiésemos entre sí mismo, entre 1 y entre 4 por lo menos, sin contar otros números. Por lo tanto, podemos ir contando los números enteros menores que el número que queremos comprobar, que al dividir por ellos ese número da como resultado 0. Es decir, que no hay resto, que son divisores de ese número. Si al final de todas las divisiones nos encontramos que hay más de 2 números, entonces ese número no será primo. Así que vamos a poner un contador que va a ser igual a 0. For i in range desde el 1 hasta el número más 1, pues entonces if número resto de la división entre i, que va a ir desde el 1 hasta el número incluido, es igual a 0, contador le aumentamos una unidad. Y ya cuando termine el bucle, if contador es igual a 2, pues entonces será un número primo.
else no será un número primo. Y ya tendríamos hecha la función. Vamos a comprobarlo. Print es primo. Vamos a hacer primero una prueba con el número 11, que sabemos que es primo. Vamos a ejecutarlo. True, efectivamente es un número primo. Vamos a probar con el 12, que sabemos que no es primo. False, falso. Efectivamente el número 12 no es primo. Y ya si ponemos A, vamos a comprobar el número que habíamos puesto como ejemplo. Y comprobamos que el número 3473 no es primo. Podemos poner aquí, por ejemplo, print y así podemos ver qué números son divisores de este número 3473. Porque nos va a ir mostrando los números que al hacer la división sin resto van a dar 0. Vamos a comprobarlo. Y vemos que es divisible entre 23, 3473 entre 23 nos da 151 con resto 0, que también es divisible entre 151 y entre sí mismo y 1, con lo cual nos da falso, no es primo. Podemos hacer esta función un poco diferente. Si en vez de ir desde el 1 hasta el n más 1, vamos desde el 2 hasta el número anterior a ese número, entonces, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues que ya no está el 1 ni está el mismo número, con lo cual en este rango no tiene que haber ningún número que sea divisor del número que queremos comprobar. Por lo tanto, si el número que queremos comprobar, resto de la división entre i es igual a 0, pues sabemos que directamente ya no va a ser primo, con lo cual podemos quitar el contador y quitamos esto. Fuera del bucle for, si al recorrer todos los números no nos devuelve falso, pues nos devolverá true. Y ya tendríamos hecha la función de una forma un poquito más optimizada. Recuerda que el return, en el momento en el que se ejecuta, es como un break. Se va a salir del bucle y directamente la función nos va a devolver el valor false, con lo cual incluso sería más eficiente porque no va a ejecutarse todo el rango del bucle, sino que en el caso de que el número no sea primo, en cuanto encuentre un divisor de ese número, se ejecutará este return, se saldrá del bucle for y la función directamente nos devolverá el valor false. Vamos a comprobarlo. Y ahí lo tenemos, false. Igualmente, podemos probar con el 11 y vemos que nos devuelve un true. Correcto. Sin embargo, esta versión tiene un inconveniente que no tenía la otra, que es que toma como primo el número 1. Si le pasamos como argumento el número 1 a esta función, podemos comprobar que nos devuelve un true. Lo podemos remediar simplemente poniendo if número menor de 2 return false y ya estaría. Ahora, si se cumple esta condición, devolvería directamente un false. Si no, se ejecutaría este código y devolvería true o false según fuese primo o no el número que estuviésemos comprobando. Vamos a comprobar ahora el número 1. Y vemos que nos da false. Correcto. Para el próximo reto vamos a intentar optimizar esta función. Los números primos son muy importantes en computación, se usan mucho, por ejemplo en criptografía, y conviene conocer formas más eficientes de comprobar números primos. Hasta entonces, un saludo a todos.